Esta semana traemos un programa que creo que es algo muy interesante para no solamente el propio pueblo de Utrera, sino también para el mundo entero. Venimos hablando de una de las grandes, o vamos a hablar de una de las grandes epidemias que han atemorizado, que han destruido de una forma u otra el mundo. Una epidemia que arrasó durante el mundo antiguo, que siguió haciéndolo en la Edad Media, dando un cambio incluso de mentalidad y que volverá a serlo en la Edad Moderna. Será este mismo instante en el que Utrera sufrirá el ataque conocido de esta maligna enfermedad que lleva por nombre la peste. Y lo vamos a hacer de la mano de un historiador muy joven, Sergio Nieto, que ha podido documentarse, investigar y traernos a personajes que posiblemente podrían ser considerados en el día de hoy como auténticos héroes. También tendremos la participación de una joven médica que vendrá a abrirnos los ojos sobre cómo se desarrolló esa enfermedad que de una forma u otra llegó a cambiar el mundo. Bueno, pues la peste bubónica es una enfermedad contagiosa provocada por la bacteria Yersinia pestis, que es una bacteria anaerobia que vive en el tracto digestivo de muchos animales. Por tanto, es una bacteria zoonótica, es decir, que para transmitirse al humano necesita un vector. ¿Y cuál es nuestro vector en la peste? La pulga de las ratas negras, conocida como la Xenopsylla chopis. Esta pulga, al parasitar a las ratas negras, se contagia de la enfermedad y la transmite a los humanos a través de las picaduras, ¿vale? Y bueno, la peste, como toda enfermedad contagiosa, tiene 3 etapas. Tiene una primera etapa que es la puerta de entrada, en este caso la piel, una segunda etapa de transmisión por el organismo y una tercera etapa o etapa final, que es cuando ya llega la sangre. Pues nada, al final la primera etapa sería eso, la picadura de la pulga al humano, provocando lo que sería la primera peste o la peste cutánea, que sería una escara necrótica con una inflamación local, y de ahí sería recogida por los ganglios linfáticos, que son esos pequeños depositillos que tenemos por todo el organismo y que son como nuestros escudos que nos protegen contra todo lo ajeno a nosotros, que al darse cuenta de que tenemos una infección se activan y dan lugar a los llamados bubones. ¿Qué son los bubones? Los bubones son ganglios linfáticos inflamados, reactivos, que forman esos bultitos que caracterizaban a la gente con peste, ¿vale? Y de ahí que se va a llamar a la segunda etapa o peste bubónica. Y la tercera etapa, que es la etapa final en la cual al final trágicamente fallecía el paciente, que es esa etapa en la que se pasa de los ganglios linfáticos a la sangre. Cuando una bacteria llega a la sangre, vamos mal. Pues era la tercera etapa, la etapa septicémica, que era capaz de matar al paciente en horas. Y esa era la que acabó con la mitad de la población sevillana y utrerana. Bueno, pues estamos hablando de que ya el comienzo de la peste, el posible origen, es de 1347 y llega a Sevilla en 1649, es decir, hay 300 años ahí en el cual se está pasando desde la zona donde se originó, que se piensa que es la provincia de Crimea, en torno al Mar Negro, y de ahí va avanzando al resto de Europa, pero sobre todo a nivel de las rutas marítimas. Como sabemos, el comercio en esa época era a través de los barcos, entonces va pasando por todo el Mar Negro, llegando a los grandes puertos europeos, entre ellos, por ejemplo, Génova y Barcelona, y entra en España, entra por Barcelona y de ahí pasa al puerto de Valencia y a nuestro cercano y vecino puerto de Cádiz. Al llegar al puerto de Cádiz, como sabemos, estaba tan cercano al comercio con el río Guadalquivir, y entra en provincia de Sevilla, en torno a 1647. Al entrar en la provincia de Sevilla, se la carga, dejando más de la mitad de la población fallecida por esta causa. Y por tanto también a Utrera, llega a Utrera provocando el mismo desastre. De unos 6.000 habitantes que había en la villa en ese momento, nos quedamos con 3.300, por tanto fue un horror. Y la vía de transmisión, como sabemos ahora, era a través de las pulgas. Estas pulgas tienen la capacidad de habitar en lugares no huésped, es decir, sin tener por qué haber un ser vivo, en lugar inorgánico, hasta 23 días, es decir, un mes. Un mes en el cual puede permanecer en ropas, lienzos, que iban cargados en los barcos de ellos y transmitirse por esa vía, llegando a los diferentes puertos de Europa. Y así fue un poquito la transmisión de esa enfermedad.
Bueno, pues el impacto de la peste de 1649 en Sevilla es, por decirlo brevemente, un impacto brutal porque muere prácticamente la mitad de la población de la ciudad. Entendamos que Sevilla en el momento es puerto y puerta de India, el comercio se ve brutalmente afectado y también, pues claro, la calle, el urbanismo cambia bastante porque hay zonas donde se ven prácticamente despobladas. Esta peste desde Sevilla, a través del comercio, de los movimientos poblacionales, se va a extender a lo largo de poblaciones cercanas, como es el caso de Utrera. Bueno, pues uno de los principales hospitales de Sevilla durante este brote epidémico de peste de 1649 fue el Hospital de las Cinco Llagas, aunque otro también que destaca fue el Hospital de la Caridad, donde uno de los personajes que destacaron fue Miguel de Mañara, que presidió el momento de brote epidémico allí en Sevilla, en el hospital. Bueno, pues principalmente los movimientos poblacionales. Recientemente tenemos el caso del COVID-19, que sufrimos una cuarentena y no fue un caso nuevo porque ya en estos periodos de brotes epidémicos de peste se hacía lo mismo, se cerraban puertas y murallas para que las personas, su ropa mismamente e incluso otros objetos no pasaran hacia el interior de los núcleos urbanos para que no se extendieran más estos brotes epidémicos y no hubieran más casos. Evidentemente, la historia nos dice que no tuvo un buen resultado porque los brotes aparecieron, murieron bastante gente y aquí en Utrera precisamente queda constatado que en torno a un 50-51% de la población falleció. Eso quiere decir que si Utrera tenía alrededor de 12.000 habitantes, se quedó unos 6.000 habitantes aproximadamente. Bueno, pues básicamente, como ya he mencionado, el control de los movimientos de personas era esencial. Puertas como la que tenemos aquí detrás, del Arco de la Villa, entonces era conocida como Puerta de la Villa, debían cerrarse y para controlar este movimiento poblacional, pero sí que es verdad que la peste en sí era muy difícil de controlar. El mismo Francisco Salado Garcés, que fue autor de La política contra la peste, menciona que en cuestión de una semana, como máximo, las personas fallecían. Se veía esta evolución drásticamente física del cuerpo de las personas, donde salían heridas, bubas, pero era prácticamente imposible controlar porque no había cura ni remedio en la época. Pues se considera que son todas las medidas aquellas que no usan ninguna sustancia, sino que simplemente son medidas que el comportamiento humano lleva a cabo. Por tanto, ¿con qué nos referimos? Pues, por ejemplo, el cercado de las ciudades. Ya en esa época se comenzó a decir que a Utrera no se podía entrar si venías de fuera, un poco lo que pasó con el COVID. Se comenzó a utilizar el término de cuarentena, no podía entrar nadie que no pasara 40 días aislado y aquella persona que comenzara con síntomas tenía que aislarse 40 días. ¿Vale? Con eso nos referimos, pero es que no solo eso, sino que, por ejemplo, en los temas de protección de la persona, no sé si os suenan esos famosos EPIs o equipos de protección individual, que son como nos hemos encontrado hace 5 años a los médicos disfrazados básicamente, pues ya se usaban en esa época. Era un EPI un poco más precario, pero lo era. Al final consistía en un pico, que era como equivalente a la mascarilla que utilizábamos, en el cual había una sustancia purificante, es decir, algún perfume que ellos utilizaban porque ellos pensaban en un principio que era la transmisión aérea. Por tanto, utilizaban una forma de aislarse del contacto aéreo con un purificante que le hiciera oler bien para evitar ese contagio. Y además esas ropas que veíamos negras, que siempre nos imaginamos a los médicos de la peste como unos trajes negros, pesados, de cuero, porque era el material que se consideraba que más aislaba a la persona. Entonces ya eran ese tipo de medidas de aislar, de proteger al paciente, de purificarlo, lo que realmente llevó un poco a salvar la situación. Pues como su propia palabra indica, porque olía mal, ¿vale? Literalmente. Estamos hablando de que Yersinia pestis es una bacteria anaerobia y una de las cosas que más caracteriza a las bacterias anaerobias es el olor que producen, ¿vale? No sé si alguna vez habéis olido un pie, por ejemplo, en gangrena o algún enfermo con un pie diabético, pues ese tipo de olores, imaginaros eso extendido por todo el cuerpo en una época en la cual encima la higiene no existía y ya las ciudades de por sí ya estaban en estados de insalubridad. Por tanto, unimos eso con tantas personas infectadas con bacterias anaerobias que producían ese olor y podemos imaginarnos de qué viene ese término.
Bueno, en 1637 ya tenemos una noticia en Málaga de brote de peste, noticia que llega a la ciudad de Sevilla y que por tanto el Cabildo Municipal de Sevilla trata de poner una solución, que es el control de las puertas, de los movimientos de personas y de otra serie de objetos como la propia ropa de las personas. Aparte de eso, ¿cómo se trataba de controlar esta llegada de una nueva epidemia de peste? Pues a través de la higiene. La higiene en la época se usaba bastante el vinagre para desinfectar tanto la ropa como las enfermerías, los hospitales, pero también la documentación. La documentación también se permitía, bueno, no también, pero era de las pocas cosas que se permitían entrar en los núcleos urbanos para recibir noticias de otros lugares, y por tanto también había que tener cuidado si había algún contagio. El vinagre igualmente también servía para desinfectar este tipo de documentos. Bueno, pues Alfonso del Pino Jiménez es un historiador, hace un estudio sobre demografía de las villas de Dos Hermanas, Los Palacios y Utrera durante época moderna y llega hasta el siglo XIX, y concretamente la peste de 1649 la estudia a través de las actas capitulares del Ayuntamiento de Utrera, es decir, toda la documentación correspondiente a las actas de cada día del propio ayuntamiento de la localidad. Alfonso del Pino Jiménez se da cuenta de que el 3 de mayo de 1649 empiezan a surgir las primeras noticias de peste en Utrera, de los primeros contagios, que podría llamarse peste o podría llamarse enfermedad del contagio, que es como se nombraba en la época. Pues ese cabildo tiene lugar al poco tiempo de las primeras noticias. Ya Francisco Salado Garcés nos habla de ello, y el cabildo como primera solución lo que hace es poner una enfermería pública en la zona del Valsequillo, que actualmente lo conoceríamos como el actual Baralonsi. Bueno, el impacto que tiene la enfermedad en Utrera es brutal, como ya venimos comentando. Muere prácticamente la mitad de la población en menos de un año, y en collaciones como esta, la de Santa María, que era la más poblada, evidentemente se notó bastante más que en la collación de Santiago, que tenía menos población, y se empiezan a fundar una serie de hospitales o incluso ermitas que servían también como hospitales, como podría ser la de Santa Ana, la de San Esteban. Otra de las medidas que propone el Cabildo Municipal es incorporar 2 carros con un carretero. Lo que haría es trasladar los enfermos de peste hacia la enfermería, o incluso los muertos de peste hacia la zona de la fosa común, del Campo Santo, que es como se conocería por entonces. Tanto los muertos fallecidos por peste como la ropa de estos fallecidos, para que no hubiera más contagios, pues se quemaran en una hoguera. Pues en un principio parece que sí, pero el brote de peste de 1649 es tan impactante demográficamente hablando que la enfermería del Valsequillo se queda pequeña. Hay cada día surgen más enfermos, cada día fallecen más personas por esta enfermedad de peste, y por tanto el Cabildo Municipal lo que decide es trasladar la enfermería a una zona bastante más amplia para poder acoger a mayor número de enfermos y, en caso de que estos fallecieran, pues poder enterrarlos en una zona cercana. Pues este hospital o enfermería pública, el Cabildo Municipal decide trasladarlo a la zona de la Trianilla, que actualmente se conoce con el mismo nombre. Esta zona, Francisco Salado Garcés, ya en su obra de la política contra la peste, nos dice que es una calle bastante ancha que incluso serviría como una plaza pública. La enfermería se traslada a esta zona, y rápidamente los religiosos del Hospital de San Juan de Dios se trasladan a la enfermería para asistir a los enfermos. Estos sirven de ejemplo. Los religiosos del convento de Consolación también van hacia la enfermería para tratar a los enfermos de peste, pero los tratan como si no estuviesen enfermos de peste. El problema es que estos religiosos que empiezan a asistir a los enfermos caen también enfermos y empiezan a morir por peste. Consecuencia, hay menos asistentes para los enfermos, y los curas y presbíteros de Santiago y Santa María son los que empiezan a ir también hacia la enfermería de la Trianilla para tratar de paliar a esta falta de asistencia y tratar de cuidar más a los enfermos y hacerse cargo de los cuerpos de los fallecidos. Bueno, pues primeramente la principal necesidad es encontrar lo que hoy entenderíamos como una fosa común, pero en la época se nombraba como Campo Santo, un campo cercano a la enfermería pública donde se estaban falleciendo los enfermos de peste. Se hizo santo para que su cuerpo descansaran definitivamente. Otra de las necesidades, evidentemente, es la espiritual. Había que tener una iglesia cerca para responder a las necesidades espirituales de estos enfermos de peste, que en esa agonía ante la muerte, de los pocos días que le quedaban, pues dejar su conciencia limpia ante el fallecimiento próximo que les esperaba.
Pues surgieron una serie de procesiones de rogativas en horas nocturnas básicamente para evitar la aglomeración de personas durante el día. Y estas procesiones lo que se hizo fue sacar una serie de imágenes de distintas iglesias, ermitas, conventos de la localidad, para también cumplir con estas necesidades espirituales que tenían las personas, sobre todo los fallecidos, bueno, los fallecidos no, los enfermos de peste que luego fallecían por ello. Pues por ejemplo destaca la imagen de San Francisco de Paula, que provenía del convento mínimo de Consolación, o incluso Nuestra Señora del Rosario del convento de Santo Domingo, que estaba extramuros de la villa. Pues precisamente a mis espaldas tenemos la antigua portada del convento de Santo Domingo, que es lo único que queda, lamentablemente, convento que desaparece tras las desamortizaciones del siglo XIX. Bueno, pues la medicina de la época, estamos hablando de eso de 1649, todavía está basada en una medicina hipocrática y galénica. Como sabemos, Hipócrates decía que toda enfermedad era provocada por un desorden, esos 4 humores que formaban a un humano. Eran 4 humores, uno era la bilis amarilla, que podría corresponder a los vómitos y a las heces, otro era la sangre, otro era la flema y otro era la bilis negra, que eran un poco los parénquimas que forman los diferentes órganos. Ellos pensaban que cuando había un desequilibrio de uno de esos humores, se producía la enfermedad. Por tanto, ¿cómo se intentaba en ese momento curar una enfermedad además que estaba provocando esa catástrofe? Pues intentando resolver algunos de estos 4 humores que estaban desestabilizados. ¿Cómo se intentaban equilibrar? Bueno, pues se utilizaban desde pócimas, desde lo que se dice la medicina por pócimas, que eran utilizar sobre todo purgantes. Había que echar uno de los humores, que era la bilis amarilla, que era a través de los vómitos y de las heces. Por tanto, se daban fármacos que consistían en que la persona purgara. Se daba desde vinagre, que se llamaba vinagre de los 4 ladrones, la triaca, que era como el fármaco estrella, que era una mezcla de hierbas conjunto con opioides, que lo que hacía un poco el efecto mórfico y daba un poquito de sueño a esos pacientes que lo estaban pasando tan mal. Y por otro lado, otra forma también de establecer los humores a través del humor de la sangre era con el tratamiento de la sanguijuela, quizás fue el que más se utilizó en la época. Trataban de buscar que las sanguijuelas nos quitaran esa sangre que estaba desequilibrada y se recuperara el estado de salud. Otras curas que se utilizaban, por ejemplo, era la cirugía, pero la cirugía la llevaban a cabo barberos que cortaban la barba. Por tanto, imaginaros qué locura era esa. Y por último, la más importante, del más importante de los tratamientos, es el que se ha mantenido hasta hace 5 años con el COVID, que son las medidas que más defendió nuestro médico utrerano que llevó a cabo la cura de la peste aquí en Utrera, que fue Miguel Salado Garcés, un médico utrerano que estuvo en el Hospital de la Santa Resurrección y que él todo lo anterior lo veía como un desempeño que no iba a llegar a ningún sitio porque lo que iba a provocar es más daño en el paciente. Al final, si te opera un barbero y si lo que te hacen es vomitar o sacarte la sangre, un paciente no cura. Y él defendía las medidas higiénico-dietéticas. ¿Qué son esto? Pues las medidas de confinamiento, cuarentena, aislamiento de las ciudades, purificación de las personas, lavados, y eso era lo que intentó defender. Y bueno, más o menos esos son los 4 pilares en los que se sustentaba el tratamiento de la peste. Como sabemos, no muy afortunados, pero bueno, sí que es verdad que lo del aislamiento era lo que se consideraba más importante y lo que se ha mantenido hasta la actualidad. Bueno, pues esta persona, concretamente Domingo Fajardo, es una figura que aparece cuando los religiosos que empezaban a asistir a la enfermería de la Trianilla iban falleciendo por la propia enfermedad de peste.
Domingo Fajardo lo describe Francisco Salado Garcés como un nuevo Tobías. Tobías es un personaje bíblico que se caracteriza por la enorme caridad que tiene a los más desfavorecidos, y Domingo Fajardo al parecer fue una persona semejante. Mostró una gran consideración hacia estos desfavorecidos de la enfermería de la Trianilla, por los enfermos de peste, y empieza a asistir a estos enfermos, incluso él cayendo enfermo, dice Francisco Salado Garcés, y que luego también recoge Manuel Morales Álvarez, que incluso cayendo enfermo siguió trabajando para curar y asistir a estos enfermos, e incluso para enterrar a los que ya habían fallecido cercanos al camposanto que se había hecho. Pues Domingo Fajardo realmente sirve de ejemplo para algunos mozos jóvenes, como se especifica en la documentación de la época, porque a partir de su imagen caritativa y bastante preocupada por los demás favorecidos, hay una serie de jóvenes de la villa que cumplían entre 23 y 28 años, no superaba la treintena, que se sumaron a asistir a estos enfermos de peste en la enfermería de la Trianilla. Pues la figura de Domingo Fajardo a día de hoy es una incógnita en el momento en el que aparece hasta el momento en el que aparece la epidemia de peste en 1649. Gracias a mi trabajo de investigación del Máster de Estudio Histórico Avanzado de la Universidad de Sevilla, pude registrar una aportación nueva de un testamento de una mujer vecina de esta villa de Utrera, María López, precisamente se llamaba, que en 1650 otorga su testamento y menciona a Domingo Fajardo. María López vivía en 1650 en la antigua calle del Cerrillo, que es la actual calle de los Mártires, y decía que Domingo Fajardo era su huésped. Por tanto, teniendo esta información tan detallada, pude comprobar que Domingo Fajardo vivía en esta calle del Cerrillo y por tanto también hacía una especie de recorrido hasta la Trianilla, que le quedaba bastante lejos, porque la calle del Cerrillo se localizaba al sur de la villa, cercana a la Fuente de los Ocho Caños, y hasta llegar a la Trianilla pues tenía que hacer un recorrido bastante largo. Pues destaca la figura de Francisco de Cárdenas y Bohorques, ya que este fue uno de los asistentes que enfermó dentro de la enfermería y falleció. Lo que ocurre es que antes de fallecer escribió u otorgó su testamento enuncupativo, que lo recoge Francisco Salado Garcés en su obra de la política contra la peste, y destaca también, nos sirve para relacionarlo con cómo se trataba estos tipos de documentos que se escribían dentro de la enfermería, ya que los escribanos públicos, lo que hoy entenderíamos como notarios, no tenían permitido entrar para no contagiarse. Por tanto, una vez que estos documentos se escribían dentro y los sacaban hacia afuera para que el escribano público pudiera leer y pudiera constatar que todo lo que se ha hecho es verídico, lo que se ha escrito es verídico y de fe pública de ello, el testamento o este tipo de documentos se colocaban debajo de una piedra. Una vez que estaba debajo de la piedra en el suelo, se le echaba un poco de vinagre para desinfectar de posible contagio, y una vez que ya se le había echado el vinagre y se había desinfectado el documento, el escribano público leía y daba fe pública del testamento enuncupativo, en este caso, que otorgó este personaje. Pues ese día es el día de San Juan Bautista, que cae precisamente en el mes de junio, y en 1649, como ya veníamos comentando, empieza a menguar la enfermedad. En diciembre de 1649 de nuevo surge un rebrote de la peste que dura hasta los meses de verano de 1650, hasta mayo-junio. Todavía localizamos, a través del trabajo de investigación que pude hacer, en los testamentos localizamos a enfermos de peste o enfermos del mal del contagio, que es como normalmente se solía mencionar los documentos. En junio de 1649, el día de San Juan Bautista, la peste empieza a desaparecer, tenemos los primeros síntomas de mejora, y esto parece que no se le olvidó a Domingo Fajardo, porque en los meses de verano de 1650 tiene la intención de construir una ermita justamente donde se hizo el camposanto para los fallecidos por peste. Pues el 29 de agosto de 1650, a través de documentación del Archivo General del Arzobispado de Sevilla, encontramos una copia o un traslado, que es como se solía nombrar en la época, de un documento de
del Cabildo Municipal, de un acta del Cabildo Municipal en el que Domingo Fajardo se presenta ante Cabildo Municipal, ante los distintos miembros de este Cabildo de Utrera, y pide licencia para la compra de terreno que estaba junto al Camposanto, en la Trianilla, para construir una ermita con el título de San Juan Bautista. Los motivos que da son bastante interesantes porque se basan en su persona principalmente. Son 3 motivos. En primer lugar, entre 1649 y 1650, dice que él acudió con puntualidad a acudir a los enfermos de peste, tanto de la enfermería pública de la Trianilla como del resto de la villa. En segundo lugar, dice que los vecinos de la Trianilla tienen la necesidad de tener una ermita cerca donde se celebre misa, porque la iglesia más cercana estaba bastante distante. Si tenemos en cuenta la zona de la Trianilla, la iglesia más cercana donde se podría celebrar misa es la parroquia de Santiago, ya que la ermita de la Veracruz, que está en la Corredera, era una ermita que pertenecía a la cofradía de la Veracruz. Por tanto, ahí las misas estaban reservadas para los propios hermanos de la cofradía. Y el tercer punto ya se basaba en un favor que el propio Domingo Fajardo pedía hacia su persona, porque quería que el Cabildo Municipal agradeciera la labor que hizo mientras estaba asistiendo a los enfermos de peste, y también por el riesgo que corrió continuamente de morir. El Cabildo Municipal tomó en cuenta estos 3 motivos, aprobó la licencia para construir la ermita, bueno, primeramente para comprar los terrenos y luego construir la ermita, y Domingo Fajardo, de nuevo en agradecimiento al Cabildo Municipal, lo que hizo fue ofrecerse de nuevo a asistir a la enfermería por si cabiera la posibilidad de que la enfermedad volviera a aparecer. Pues a través de la documentación que nos ofrece el Archivo General del Arzobispado de Sevilla, pude comprobar que la ubicación exacta la se menciona en la propia solicitud que hace Domingo Fajardo al provisor del Arzobispado de Sevilla. Dice que quiere construir la ermita justamente donde estaba el Camposanto, y el Camposanto lo menciona que se localizaba en la Trianilla junto a un olivar en el comienzo de la Cañada de Carmona, lo que actualmente conoceríamos como Las Verdillas. Pues la ermita parece que no se llegó a construir, pero sí que es cierto que anteriormente Domingo Fajardo consiguió los permisos por parte del provisor del arzobispado. Entendamos que la figura del provisor es como el gobernador del arzobispado en nombre del arzobispo. Durante el mes de septiembre de 1650, Domingo Fajardo hace una súplica al provisor del arzobispado para construir esta ermita, una vez que tenía el permiso por parte del Cabildo Municipal. Y el provisor del arzobispado ciertamente lo que hace es darle permiso, pero previo a un informe que le pide al vicario de Utrera. En ese momento el vicario de Utrera, don Juan Álvarez de Borque, era licenciado de presbítero, y este personaje hace un informe en el que alaba perfectamente la figura de Domingo Fajardo, pero no tanto la figura, sino la acción que Domingo Fajardo tuvo en la enfermería pública. Lo destaca como una figura heroica, cosa que luego también recoge Manuel Morales Álvarez en el siglo XX. Y una vez que el provisor recibe este informe por parte del vicario, don Juan Álvarez de Borque, es cuando el 3 de octubre de 1650 le da definitivamente el permiso para hacer la obra de la ermita. Pues la verdad es que no se sabe. El expediente de erección o de levantamiento de la ermita termina con la aprobación del provisor del arzobispado, pero ya a partir de ahí perdemos la pista sobre un posible definitivo levantamiento de la ermita, de construcción de la ermita. Pues la verdad es que sí, gracias al trabajo de investigación que he podido realizar para el trabajo de fin de máster, encontramos su nombre mencionado en varios testamentos de otorgantes y vecinos de Utrera que lo hacen en 1650. Por ejemplo, se me viene a la cabeza María de Rivas. María de Rivas era una mujer vecina de Utrera que va a entrar a la enfermería también para asistir a enfermos, o mejor dicho a enfermas, porque Francisco Salado Garcés ya nos dice que los hombres asistían a los hombres y las mujeres asistían a las mujeres. María de Rivas en este caso entraría a la enfermería para asistir a las mujeres. ¿Qué relación tenía con Domingo Fajardo? Pues ella misma en su testamento dice que Domingo Fajardo le debe dinero. Cosa que también sucedía con otro tipo de personajes. Por ejemplo, Pedro de Vargas Escobar, que es un enfermo de peste, que otorga su testamento en su propia casa, este no estaba en la enfermería, dice que Domingo Fajardo, o mejor dicho, que él le debía a Domingo Fajardo cierta cantidad de dinero. Bueno, pues como mencionó el vicario de entonces, de 1650, don Juan Álvarez de Borque, fue un personaje bastante heroico por la actuación que tuvo. Manuel Morales Álvarez también lo menciona como un personaje heroico,
Lo que sí es cierto que Manuel Morales Álvarez menciona que fue como el personaje más heroico que tuvo la villa como vecino de Utrera, pero esto es cierto también que no se sabe con exactitud si era vecino o residente, porque gracias a las aportaciones que he podido realizar a través de mi trabajo de investigación, mientras que Domingo Fajardo se presentaba ante Cabildo Municipal y ante el Arzobispado como vecino de Utrera, que es cierto, aparece en la documentación, el propio vicario de Utrera y el propio Cabildo Municipal recalcan que no es vecino, sino que es residente. Esto nos lleva a pensar que quizás Domingo Fajardo no fuese natural de Utrera y el apellido Fajardo ya nos puede indicar una pista de que posiblemente fuese gallego, y ya no solo por el apellido, sino porque en esta época del siglo XVII las migraciones poblacionales están al orden del día, y en el mismo trabajo de investigación hay una parte en la que dedico a estos inmigrantes que llegan a Utrera, y destacan sobre todo los gallegos y los portugueses. No solamente a Utrera, sino también a otras localidades del antiguo Reino de Sevilla y de incluso Andalucía. Por tanto, Domingo Fajardo, si bien no sabemos de dónde procedía, sí sabemos que tuvo una actuación bastante importante en Utrera, y creo que es de agradecer su intención de fundar una ermita, aunque lamentablemente Utrera perdió la construcción de esta nueva iglesia, y creo que se lo debemos un poco recordar su figura en agradecimiento a lo que hizo. Hemos hecho un recorrido por esos años que la peste llegaron a este pueblo, que la destruyeron, que la asolaron, pero que también, como hemos mencionado y como hemos visto, que dejaron auténticos nombres que pasarán para siempre para la posteridad. Este mismo lugar en el que ahora mismo nos encontramos, este Hospital de la Santa Resurrección de Utrera, también tuvo un eco y también fue un refugio frente a ese mal. Incluso esos dos médicos del que hemos oído hablar, Miguel y Diego Salado Garcés, estuvieron luchando dentro de estos muros contra ese mal. Por eso, porque aquí todavía resuena el eco de aquellos lamentos, debemos ser conscientes del valor que tiene la vida y también la historia para no volver a caer en aquello en lo que ya caímos.